Entonces, ¿qué? Perfecto. Vamos a empezar vamos a concentrarnos en Mateo capítulo 1, Sí. pero ahorita les quiero leer Hebreos 2. Sí. Hebreos 2 empieza diciendo: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias, primeramente porque nos permites conocerte, porque en tu voluntad nos has dado la oportunidad de regresar a nuestra casa espiritual, de regresar a ti. Tú eres nuestro Padre, de ti venimos y a ti regresaremos, Señor. Gracias por darnos privilegio. Gracias por darnos el privilegio no solo de ser salvos, sino de conocerte, de relacionarnos contigo a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno y porque tus palabras siguen siendo de vida eterna para nosotros. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú eres el que nos has llamado y tú eres el que nos has citado aquí para poder considerar tu palabra de una forma especial, única. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les decía que era realmente en Mateo donde me gustaría, porque pues primero porque de acuerdo a nuestro plan de lectura bíblico, ¿no?, de leer la Biblia en un año, ya vamos por Mateo 20 y tantos. Sí, ya estamos en Mateo 20 y tantos en el plan. Tú te quedaste en Génesis, creo. Entonces, al releer Mateo, hemos estado estudiando Mateo 13, pero al empezar otra vez a leer Mateo, híjole, hay tantas y tantas cosas. La verdad es que le decía a Dios, qué difícil es hablar o enseñar o predicar de algo tan grande, ¿no? Porque aunque cada una de sus palabras de Jesús, de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús hizo, cada una de las cosas tienen pues profundidad en sí mismas, o sea, son de, puedes pasarte mucho tiempo escudriñando una sola palabra o una sola enseñanza, pero al mismo tiempo no es suficiente, ¿no? O sea, por ejemplo, leía, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, y aunque tienen cosas de verdad y en cierto sentido hasta es reconfortante cuando Dios te reconoce como que eres luz en este mundo, o sea, no eres parte de las tinieblas, pero no es suficiente que Jesús nos diga. Y entonces, lo que voy a tratar de hacer ahorita es que vayamos viendo cómo va empezando Mateo a relatarnos la vida de este hombre, la vida de Jesucristo, la vida de este hombre impresionante, ¿no? O la impresionante vida de Jesús. Cómo nos va relatando y cómo en cada cosa se va completando y cómo, les digo, nunca se va a acabar. El miércoles estábamos viendo acerca de una palabra que está en Mateo 13, que les dice Jesús a sus discípulos: a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Entonces nos hace pensar que hay ciertas cosas que son un misterio y que no para todos, o no todos tienen la oportunidad de poder llegar a conocer esos misterios del reino. Y en uno de esos misterios pues es el mismo evangelio, la misma vida de Jesucristo. El propósito de Jesucristo es uno de esos misterios. Quiere decir que por más que lo leamos y lo releamos, e incluso podamos recitar, ¿no?,
la palabra, ¿no? El otro día que estábamos leyendo, yo leo en voz alta y Lucy y Amy escuchan, ¿no? Y entonces estábamos leyendo y Lucy estaba en cada frase que se le sabía de memoria, la repetía, ¿no? O sea, la completaba y repetía. Entonces, digo, está bien, no digo que está mal, pero incluso aunque no sepamos, ¿no? Literalmente cómo está escrita ya la palabra, eso no va a ser suficiente. O sea, siempre va a haber un misterio nuevo que Dios nos va a revelar. Cuando vemos la genealogía en Mateo 1, cuando vemos la genealogía, además de ver cómo están incluidas personas que ni siquiera son del pueblo de Israel, vemos cómo está distribuida la genealogía. Y no sé si a ti una vez te lo dijeron, cuando en el instituto, la última clase, nos pregunta Gillo, ¿y ustedes de qué generación son? Y pues todos le contestan, no, pues de la generación del 2000, ¿qué entramos? 2019, 20, 19, 18, ¿no? Y todos le contestaban, no, pues de la generación que estudiamos en el instituto somos generación 2018. Y así, y yo así de, ay, no, ustedes no han entendido nada, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y es que si se dan cuenta, las genealogías de Jesucristo están por 14 familias o 14 generaciones, hay un cambio, 14, hay un cambio, y luego en Jesucristo es la 14. Entonces dice, no, ustedes son la generación 14 porque son la generación de Jesucristo. Ay, qué bonito. Aún en ese tipo de detalles, uno puede ver la identidad con la que Dios siempre nos ha visto y que a través de la vida de Jesucristo, bueno, nace Jesucristo. El nacimiento de Jesús tiene estos elementos de extraordinario, pero yo me puse a pensar cómo habrá sido la vida de estas dos personas, porque eran dos judíos, ¿no? María y José, que conocían las profecías acerca del Mesías, sabían cómo tenían que conducirse religiosamente hablando, ¿no? Para con el templo, ¿no? Los sacrificios que tenían que hacer, todas las normas que tenían que cumplir por ser parte del pueblo judío, de la nación de Israel. Y esta aparición del ángel hacia María, y sobre todo la forma en la que José, ¿no?, se conduce, porque cuando leí que ahí en Mateo 1 dice que José, su marido, como era justo, no quiso infamarla y la quiso dejar secretamente. Entonces uno piensa, bueno, como José se enteró que María pues estaba embarazada, y pues, o sea, ¿cómo, no? O sea, ¿de dónde? Estamos comprometidos, nos vamos a casar y de repente tú ya sales con tu domingo 7, pues qué bolas, ¿no? Pero hay una frase clave, dice que él era justo. Cualquier hombre, cualquier judío, es más, podría haberla denunciado ante el Sanedrín, o sea, ante la autoridad, los líderes religiosos, podría haberla denunciado, y ellos podrían haberle dado un castigo de muerte a esta mujer por haber estado comprometida y de repente quedar embarazada, ¿no? O sea, obviamente no de José. O sea, el castigo hubiera sido de muerte. Pero en lugar de él hacer eso, pues dice que había algo en José que era justo. Pero la justicia humana, la justicia para ellos era, cometiste una infracción, paga la consecuencia, ¿no? O sea, si cometiste adulterio antes del matrimonio, entonces paga la consecuencia. Pudo haber sido desde la deshonra social o hasta la muerte. Pero entonces ahí vemos que por algo José, aunque no es el padre biológico de Jesús, pero está dentro de la genealogía de Jesucristo porque tenía esa naturaleza de Dios mismo. Ser justo no de acuerdo a la justicia de los hombres, sino ser justo de acuerdo a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? El amor que sobrepasa y que cubre todo pecado, toda falta. Ya desde ahí vemos, ya con José ya vemos que Dios expresa su naturaleza de justicia. Dios expresa su verdadera naturaleza de justicia.
no la del hombre de vas a obtener la paga por tus actos, sino la de Dios de hay una paga por tus actos, sí, hay una consecuencia, pero el amor aún cubre esa consecuencia. Así actuó José. Ya desde ahí vemos. Y entonces, bueno, da a luz. La visita de los magos también es algo impresionante, porque cuando lees en Mateo 2, que dice, llegan los magos, y se presentan con el rey Herodes, diciéndole, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, oyendo que venían unos extranjeros a la ciudad a decir, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Pues todos se quedaron así de, pues ¿a qué hora nació, no? O sea, por años hemos esperado es que pasara esto y nosotros ni por enterados. Bueno, dice que se turbaron. Luego versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, ahora Herodes pregunta, ¿no? A ver, ustedes que se supone que son los especialistas en el tema, los que están preparados para saber cuándo y dónde va a nacer el Mesías, el que iba a ser llamado Rey de los Judíos. Y entonces contestan estas personas, ¿no? Contestan los estudiosos. Le dijeron, pues en Belén de Judea, porque así está escrito. Pero nada más sabían que en Belén, o sea, sabían la profecía. Miren, aquí también ya Dios nos habla en porque con el pasar del tiempo, nosotros recibimos una esperanza, y la esperanza es de que Jesucristo va a volver. Nosotros confiamos completamente nuestra vida en Jesucristo, ¿verdad? Y parte de esa esperanza no es solo la vida eterna, o sea, no es solamente que nosotros al partir de este plano terrenal nos vamos a encontrar con Jesús, sino también Él puede venir por nosotros, ¿no? En un tiempo en particular. A lo mejor con el pasar de los años, a lo mejor con el pasar del tiempo y escuchar la palabra y leerla, podemos dejar esa esperanza de que Jesús venga por segunda vez como muy en el rincón, ¿no? Como muy, bueno, ya sé que Jesús puede venir y ya sé que cuando venga, pues todo ojo lo verá, ¿no? Entonces, pues me voy a dar cuenta, ¿no? O sea, ya sé que si viene Jesús por segunda vez, me voy a dar cuenta. Yo puedo estar haciendo cualquier otra cosa, yo puedo estar viviendo mi vida como sea, total sé, así como dice la Biblia, que cuando Jesucristo venga por segunda vez, todo ojo lo verá. Entonces, pues me voy a dar cuenta, ¿no? Ya cuando me dé cuenta, ya cuando salgan las noticias, pues sí, Jesucristo viene y ahí sí ya voy a salir y mi Señor, ¿no? Y ya le voy a adorar. Pues así esperaban los fariseos. Los fariseos esperaban que naciera el Mesías, se presentara de una forma así pues rimbombante, ¿no? Grande, y pues ellos como se creían justos, se creían ya dignos de poder recibir a su Salvador, al Mesías, y ser recibidos por él, pues decían, bueno, cuando eso pase, nosotros vamos a estar en la primera fila. Ya nada más nos vamos a enterar cuando Él llegue y nosotros vamos a estar, ¿no? Así como, ay, qué bueno, Señor, te estamos esperando. Estamos aquí dormiditos, pero te estábamos esperando. Y muchas veces así nos puede pasar. Ahorita a lo mejor no, porque ahorita a lo mejor llevamos poco tiempo, pero a lo mejor con más tiempo de conocer al Señor nos puede pasar que esa esperanza, esa promesa, esa profecía de que Jesús volverá, la dejemos muy en el rincón, muy en el cajón, ¿no? Como, bueno, aquí la tengo pues para cuando me sea útil, ¿no? Sin embargo, esa fue la actitud de los judíos ante la venida de Jesucristo, ante la venida del Mesías. Estaban tan confiados en que ya sabían dónde iban a ser, que no estuvieron apercibidos de los tiempos. Porque una cosa es saber dónde van a ser, una cosa es conocer que la palabra dice, en nuestro caso, conocer que la palabra dice, todo ojo lo verá, ¿no? Todo ojo va a ver la segunda venida de Jesucristo, o sea, va a ser visible ante todas las personas.
Una cosa es conocer esa palabra y otra muy distinta el estar apercibida de cómo cada tiempo, o cómo en cada tiempo, en cada situación, Dios va obrando, Dios va acomodando las cosas para la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, esta misma escritura nos advierte a nosotros que no nos quedemos nada más como conformes, ¿no? Con la idea de que Jesucristo va a venir algún día, o a lo mejor yo llego primero, ¿no? A lo mejor ya por la edad yo llego primero a la que Él venga. No sabemos. Y es mejor seguir apercibidos del tiempo, es decir, alertas de qué está pasando, seguir conociéndolo a Él, porque en cualquier momento puede ocurrir. Nadie sabe ni el día ni la hora. Lo mismo les pasó. Y bueno, seguimos viendo que eso es respecto al nacimiento, ¿no? Nacimiento de Jesús. La predicación de Juan el Bautista en el capítulo 3, en aquellos días vino Juan el que bautizaba, en lugar de decir el Bautista, como si fuera un apellido, mejor Juan el que bautizaba. Predicaba en el desierto de Judea, y él predicaba diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús reconoce la importancia de Juan, el que bautizaba, porque dice que no ha habido profeta como él. Y eso es una cosa impresionante, porque Juan no tiene un libro como lo tiene Isaías, como lo tiene Jeremías, como lo tiene Daniel, como lo tiene Ezequiel, ¿no? O sea, Juan no tiene un libro, y su participación, digamos, incluso en lo que leemos es pequeñita. Se habla más de, Samuel, ¿no? El profeta. El chiste es que Juan, aunque no tiene un libro como tal vez su enseñanza fue muy poco tiempo, pero fue reconocido por Jesús como el más grande de los profetas, porque él no solamente esperó realmente, o vio las señales y esperó diligentemente la venida del Mesías, cosa que no hicieron todos los fariseos, sino también estaba tan conectado con Dios, tan conectado con su propósito, que él proclama las mismas palabras que Jesús después diría. Jesús, cuando Jesús empieza a predicar, lo vemos aquí mismo en el capítulo 4, versículo 11. Dice que después del bautismo de Jesús, después de la tentación de Jesús, entonces comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús recibe de parte de Dios esa palabra, pero antes ya la había recibido el profeta Juan. Eso quiere decir que Juan estaba tan cercano a Dios, tan en constante comunicación, que recibe ese mensaje. Es el único que recibe ese mensaje. Entonces, pues, esa es una de las razones por las cuales Jesús lo considera de los más grandes de los profetas. Porque no le bastó a Juan conocer toda la ley, o sea, conocer el Pentateuco, leer a los profetas. No le bastó a Juan tener, a lo mejor él se sabía de memoria, como lo hacían muchos en ese tiempo. A lo mejor él había transcrito también la palabra, como la decían muchos en aquel tiempo. A lo mejor él había sido enseñado por maestros de la ley, como lo hacían muchos. Pues no le bastó todo eso, o sea, no le bastó solamente, como en nuestros tiempos, leer la Biblia, sino llevó una relación tan personal con Dios que tenía así de viva voz, o en revelación, ¿cómo se llaman los artistas? Pues sí, revelación, aquí en exclusiva,
Tenía la exclusiva del mensaje de Dios. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Repito, ¿por qué les digo esto? Porque días después, semanas después, Jesucristo predica con la misma frase: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Jesucristo es el cumplimiento de la profecía que estaba diciendo Juan. Bueno, el bautismo de Jesús. ¿Cuándo se bautizaron los apóstoles? ¿Qué pasó? ¿Con Juan? ¿Mandé? ¿Con Juan? Porque algunos eran discípulos de Juan. Ok, ahí ya tenemos. ¿Quiénes eran discípulos de Juan? Pedro y su hermano. Su hermano Andrés. Pedro y Andrés, no. Pedro y Andrés eran pescadores. También el otro, también Juan y Zebedeo y Jacob, también eran pescadores, pero ellos sí eran seguidores de Juan. A lo mejor ellos sí, pero ¿y los otros? ¿Cuándo se bautizaron? La Biblia no dice. Lo más cercano es esa referencia de que Juan y Jacobo primero fueron discípulos de Juan el Bautista. Lo más lógico es pensar que ya se habían bautizado con Juan el Bautista. Y por eso cuando se acerca a Jesús, dice: este es aquel del cual yo les hablaba. Yo les hablaba de Jesucristo, que él bautizaría con fuego y con el Espíritu. Y entonces Jacobo y Juan pues lo siguen a él, ¿no? Cuando Jesús se bautiza, ¿ya estaban sus discípulos? No, todavía no. Se bautiza y nada más para darnos una idea, ¿Se bautiza y luego los llama? los va llamando. Cuando se bautizó, ya fue que encontró a Pedro y Es más, después de esto que les dije, después de la tentación, hasta el capítulo 4:18 dice: Jesús andando junto al mar de Galilea vio dos hermanos, Pedro y Andrés. Vengan, los voy a ser pescadores de hombres. Y dejaron las redes sociales y se fueron. Eso sí. Ahí él empezó a llamar a todos. Los primeros llamados fueron Pedro y Andrés, su hermano. ¿Pero cuándo se bautizaron ellos? Como dices, ahí no dice. No dice, ¿verdad? Porque después fue el bautizo del Espíritu Santo, pero eso es otra cosa. Eso fue hasta después, ¿no? Ya Jesucristo ya había subido al cielo. Pregunta entonces. Fue bautizado Pregunta. Durante el ministerio, porque el mismo Jesús les dice: o sea, ahora vayan y bauticen. O sea, ¿cómo van Pero a eso lo bautizar? dice hasta el final. Pero ¿cómo van Mateo a bautizar 28. si no están bautizados? O sea, no, sí. O sea, sería ilógico que De que Jesús se bautizaron, les se diga. bautizaron. Ajá, pero yo digo que fue durante el ministerio de Jesús. Sí, ¿Cómo de haber sido, quién ¿no? sabe? Ok. Pudo haber sido hasta- Más adelante, Quizás algunos se bautizaron con Juan. donde los envía, en Mateo 10 dice que los envía a sanar, a sanar enfermos, a predicar ese mismo mensaje: arrepiéntanse. Entonces, ¿los mandó primero o los bautizó primero? Yo creo que los bautizó primero, ¿no? Sí, o sea, es que a eso voy. Queremos creer ya en nuestra orden de las cosas que hay que estar bautizados primero para poder hacer algo con Dios, ¿no? Pero aquí Pues no, pero no aquí por eso, sino ¿dónde porque- pasó eso? Sino porque Dios es un Dios de orden Eso sí. y no haría las cosas todas al revés, ¿no? Ay, pues ya no importa, Lo eso que me vaya basta. saliendo, ¿no? Ajá. Como vivimos siempre. Eso sí no. Va saliendo. Como nosotros le hacemos. Eso sí no. Como vamos pudiendo. Eso sí no, definitivamente. Así es, somos. Eso sí no. Pero es que aquí no remarca el bautizo o el bautismo de ellos. O sea, no dice se bautizaron para que pudieran servir. No dice se bautizaron, pero sí los mandaron a bautizar. Si Dios te ¿Dónde manda dice? a Ok, bautizar, pero repito, Dios los mandó a que ellos bautizaran. Si Dios dio una orden de ahora bautiza. Ahora ustedes bautizan, claro, es porque ellos ya se habían bautizado. Claro. Pero ¿en qué Sí, momento? porque no puedes tú hacer algo de lo que no sabes. Exactamente. El mismo Jesús por eso se bautiza. Sí, Jesús se bautiza no porque tuviera que arrepentirse de sus pecados.
y empezar una vida nueva. Jesús se bautiza como el ejemplo, el maestro que te pone el ejemplo. Vas a hacerlo así. Ajá. Vas a bautizar. Juan es el que lo bautiza. Juan es el que lo bautiza. De hecho, dice que, bueno, que los apóstoles fueron bautizados con Juan, porque Jesús se bautizó con Juan. Todos fueron bautizados ahí. Pero también esa es una teoría. Pero Cuando se sale de aquí, a lo que voy es que no estoy negando, al contrario, el bautismo es una doctrina fundamental. Tenemos que bautizarnos, o sea, porque es una señal, es una prueba física de que ya has sido bautizado, o sea, ya has sido lleno de Jesucristo. En realidad el bautismo lo que quiere decir es que estás sumergido. La palabra bautismo significa ser sumergido en. La palabra bautismo del griego significa ser sumergido en. Entonces, el verdadero bautismo que importa, el bautismo que importa es ser sumergido en Jesucristo. O sea, que te llene por completo, que estés saturado de Él. Por esa razón, a mí me parece que no es tan importante que hayan tenido que narrar cuándo se bautizó Mateo, cuándo se bautizó Juan, cuándo se bautizó el mismo Pedro, que el que Jesús le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No fue tan importante porque se sobreentiende que ellos, al estar cerca de Jesús, se llenaron de Jesús, se sumergieron en Él, se saturaron de Él. Y entonces su bautismo no fue en una acción, no fue en un día, no fue en un meterse al agua y salir del agua. Su bautismo fue en un proceso de convivencia, en un proceso de aprendizaje, de relacionarse con Jesucristo día tras día tras día, de escucharlo, de preguntarle, de ver sus milagros, de ser transformados en un proceso, no en un solo acto. Ese es el... Sí debieron haber... Claro, de que se bautizaron así físicamente, ¿no? Con el sumergir al agua, eso claro, porque Jesús lo hizo y porque después los mandaron. Pero el bautismo que realmente importa es el de ser sumergidos espiritualmente en Jesús, conocerlo, o sea, ser saturados de Él. El bautismo de la señal de estar en el agua y salir es eso, una consecuencia, una señal. Cuando Jesús empieza, es que pasaríamos del bautismo, vamos a saltarnos la tentación, la primera predicación, y en Mateo 5 empieza una serie de enseñanzas que están tremendas, y si lo tienen ahí en su Biblia, para ir viendo, aunque sea por los títulos, ir viendo cómo Jesús nos va conduciendo. Tiene que ver también con esta idea de por qué el bautismo más importante es el de realmente ser sumergidos en Jesús, en ser realmente conocidos por Él y conocerles, para después dar una señal, y no viceversa. No nada más dar las señales, ya me he visto bien, ya me bauticé, para después saber qué cambio en mi vida, ¿no? Primero tiene que haber un cambio interno para después dar el cambio externo. Eso es lo que quiero decir. 5. Mateo 5. ¿Ya estás investigando ahí con los comentaristas bíblicos? Está bueno. Porque incluso es que hay toda una doctrina de eso. ¿Cómo se llama? Es que algunos dicen, bueno, es que algunas denominaciones agarran el bautismo como, o sea, sí es a rajatabla. O sea, sí, ¿quieres creer en Jesucristo? Sí, ven, te bautizo ahorita mismo. Sí. Y por si eso... no los bautizan, ya los sacan. Exactamente. Entonces dice, pues ya con eso... Hay una... Sí, a eso iba, ¿no? O sea, bueno, es por eso también lo estoy diciendo, porque aunque a lo mejor no somos bautistas, porque esa es la denominación que resalta, ¿no? Como algo muy importante. El meterse al agua, o sea, si no eres cristiano. Pero a ver aquí cuando le dieron esa importancia, y leemos que no le dieron tal importancia al bautismo a los discípulos.
y no por eso dejaron de tener ni autoridad, porque les digo que lo más importante fue el bautismo, de que ellos se llenaran de Jesucristo. La otra parte fue una consecuencia, un acto, una decisión, una consecuencia. Visible para los demás. Sí, claro, ¿no? Un estatuto de decir, ahora soy. Pero es, bueno. A ver, entonces Mateo 5. En Mateo 5 vemos que empiezan las bienaventuranzas. Miren, Jesús, por eso les digo que me parecía una cosa bien complicada poder predicar a un Jesucristo tan profundo, es que es tan extenso. Jesús empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, esta palabra es una bomba. Esta palabra es una bomba porque los judíos pensaban que iban a llegar a la presencia de Dios por cumplir los 312, 314, 300 y cacho mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los judíos tienen 300 y pico de mandamientos. No solamente los 10 que nosotros conocemos tan explícitos, sino los mandamientos de sociales, de salud, ¿no? Civiles, todos esos son mandamientos. Y en total son muchísimos mandamientos. Son 300 y cacho. Entonces, los judíos pensaban que iban a llegar a la presencia de Dios, que Dios los iba a aceptar en el cielo si cumplían todos cabalmente. Entonces, cuando Jesús dice el reino de los cielos es de los pobres en espíritu, pues qué bolas, ¿no? Yo pensé, o sea, los judíos se enfrentaron a una palabra que no les cabía. O sea, ¿cómo les dices eso a la gente? Nosotros los fariseos les hemos estado tratando de enseñar que tienen que cumplir, que tienen que ser buenos,